Espero que todos hayan tenido un fin de semana muy lindo, un Shabbat lleno de la presencia del Padre y después, bueno, que hoy, hasta hoy, sigamos viendo esa bendición. Hoy vamos entonces con el segundo de los caballos que están anunciados en los sellos. Vimos la semana pasada el caballo blanco y recuerden que el caballo blanco sale con un arquero y vimos quién era el arquero, el que lanza los dardos. Sabemos que es el enemigo y vimos cómo es el antimesías, que el mismo Yeshua dijo que saldría, sería el primero que saldría adelante de todo desde el mismo tiempo en el que él vino. Vendría el antimesías cambiando de una manera sustancial el pensamiento del ser humano, pero con más razón y con muchísima más fuerza, y vamos a entender hoy por qué en este tiempo, ¿no? Ya vimos al final de la semana pasada cómo el antimesías ha logrado cambiar el concepto de lo bueno por malo y lo malo por bueno, y cómo muchas personas, inclusive los escogidos, como nos dice la palabra, están engañados y se han ido detrás del antimesías. El tema que vamos a ver hoy es un tema de una importancia impresionante. Hay muchísima información, así que yo les pido que ustedes estén muy atentos y de verdad que yo siempre estoy orando que el Padre me ayude, pero les digo, he trabajado tanto para este estudio y le he pedido tanto que me permita dar el mensaje con claridad, porque son tantos los datos que vamos a ver hoy, que espero poder llegar a ustedes con un mensaje muy, muy claro de este caballo que está galopando actualmente de una manera impresionante, como lo vamos a ver. En Apocalipsis, entonces, Ojid Galut 6:3 nos dice: cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí nomás ese versículo nos da una cantidad de elementos, pero importantísimos de analizar. Primero que todo, vamos el que está hablando, el segundo ser viviente. Ya vimos relacionado directamente con qué, con Israel, y hoy vamos a ver por qué. El caballo es un caballo rojo y ese caballo viene para quitar de la tierra la paz, para que se maten unos a otros, y se le dio una espada. Recordemos, y ahí lo están viendo ustedes en su pantalla, que el color rojo es el color de Esaú, Edom. Edom es rojo, Edom significa rojo, Esaú, todos esos descendientes de Esaú, de Ismael, todos los que han sido enemigos por tradición del pueblo de Israel están unidos alrededor del color rojo. Y no es una coincidencia que el mundo, el pensamiento comunista, que es ateo por definición, que quiere decir contrario al eterno, haya escogido para su bandera el color de Esaú. Así que todo esto lo vamos a ir teniendo en cuenta. Pero dijimos desde la vez pasada, vamos a ir viendo Apocalipsis comparado con Mateo 24, porque es exactamente la misma secuencia. ¿Qué nos dice Yeshua después de ese jinete del caballo blanco que sería el antimesías? Nos dice, y en el verso 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Necesario para qué? Para completar el plan del Eterno, como vamos a entender hoy. Pero aún no es el fin, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Recuerden, unamos hasta aquí nomás. Recuerden esto.
A este caballo se le dio, al que lo montaba, se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, que se matasen unos a otros, y se le dio una espada. Por eso se levantará nación contra nación, reino contra reino, unos contra otros. Pero llevan la mano una espada. La espada es muy importante de analizar, porque ¿cuál es el significado de la espada? La espada significa división entre dos conceptos, dos creencias, entre dos cosas. Cuando yo estoy atacando con la espada, yo estoy dividiendo algo. La misma palabra del Eterno nos dice que es una espada de dos filos. ¿Por qué una espada de dos filos? Porque la palabra del Eterno hace una separación entre lo limpio y lo profano, entre lo santo y lo prohibido. Lo que hace la separación, y por eso se llama una espada de dos filos. Pero también en manos del enemigo, esa espada es la que genera la guerra, es la que ocasiona la muerte de muchísimas personas. ¿Qué nos sigue diciendo Yeshua? Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué vimos en el caballo blanco que ha venido haciendo? ¿Cuál es la labor que ha venido haciendo el antimesías o el sistema del antimesías? El sistema lo que ha venido implantando es la idea de que nosotros los creyentes somos unos radicales, fanáticos, obsoletos, con un pensamiento arcaico, mientras que el mundo es de una mente abierta, y entonces aquí no puede haber discriminación de nadie, todo lo malo es bueno, aquí a los malos ahora hay que ponerlos en un primer lugar, mientras que los buenos son atacados. O sea, todo esto que nosotros estamos viendo hoy en vivo y en directo, y muchos no entendemos, a muchos les parece que es normal porque se han metido dentro de ese sistema, y su corazón y su mente ya han sido cambiados. Dice entonces, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y muchos se aborrecerán. ¿Cuál es la división que este jinete viene a implantar en el mundo? La división la estamos viendo hoy muy clara. O estamos con el Eterno o estamos contra el Eterno. No hay otro tipo de división. Si ustedes se ponen a analizar el sistema, lo que está sucediendo en el mundo actualmente, todo va a desembocar en el asunto de si es creyente o no, de si está del lado del Eterno o está en contra del Eterno, de si las leyes que se proponen son contrarias al Eterno o no. O sea, la división que quiere hacer el antimesías tiene dos formas de verse. Una desde el lado del antimesías, que quiere, divide y reinarás. O sea, él tiene que crear el odio que viene conforme a su naturaleza. La naturaleza del adversario es esa, es sembrar odio, odio entre las razas, odio entre las naciones, odio entre ricos y pobres. ¿Cuál es el discurso que tiene el sistema del antimesías? Ir contra los ricos, ir contra una raza contra la otra, es fomentar el odio, hacer que las personas empiecen a caer en esa trampa. ¿Qué es lo que les ayuda a hacer esa labor? Los medios de comunicación. Uno de los puntos que nosotros siempre hemos visto es que los medios de comunicación y, por ejemplo, además de cine, televisión y todo eso, siempre han estado al servicio del antimesías, de ese sistema del antimesías. Si ustedes, una noticia buena no es noticia. Mientras que una noticia de odio, de esto, de que salgan aquí hablando una raza contra otra, todo lo que nosotros estamos viendo hoy, ustedes prenden el noticiero, no tengo ni siquiera necesidad de contarles. Todo eso, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no se enfocan en traer paz, en calmar, en hacer? No, ellos se enfocan en atizar ese fuego, porque forma parte de ese sistema que ha logrado, como les digo,
cambiar hasta el corazón de los mismos creyentes. Parece mentira, pero hoy ve uno personas que dicen ser creyentes en el eterno y están de acuerdo con todo ese sistema. Están de acuerdo con que haya aborto, con que haya odio entre las razas. Bonito, hay una cosa prendida. Que haya como todo este odio. ¿Qué es lo que cambia? Cambian los conceptos, las mentalidades y los valores. Entonces, recordando que Esaú es rojo, que ya lo vamos identificando, sigamos analizando este segundo jinete que trae separación o división. Fíjense, vimos desde la vez pasada, vimos también que todo en el plan del Eterno, todo el proyecto del Eterno está basado en la menorá. O sea, siempre cuando nosotros vemos las 7 fiestas, los 7 días, aquí vamos a ver los 7 sellos, siempre estamos viendo que hay una correspondencia exacta y literal entre el primer día, entre la primera fiesta, entre el primer caballo, entre todo. Vamos a ver en este segundo caballo si también nos habla de división. ¿De qué nos habla el segundo día de la creación? Nos habla de la separación entre los cielos y la tierra, de las aguas, de la separación de las aguas de la expansión y las aguas de la tierra. O sea, el mismo segundo día nos habla también de separación. La segunda fiesta, pan sin levadura, ¿qué significa? La separación entre lo que es limpio y lo que es impuro, lo que es inmundo. Si nosotros vemos inclusive hasta la segunda letra del mismo hebreo, ¿de qué nos habla? Nos habla, la letra B nos habla del templo, el templo que tiene lo que es ordenado y lo que es contrario. O sea, siempre vamos a encontrar nosotros que existen hay dos maneras de nosotros entrar en este segundo tiempo del plan del Eterno. Nosotros tenemos que vamos a entrar en una división. Estamos nosotros ¿de qué lado? Del lado que nosotros mismos escojamos estar. Y esto es muy importante y yo espero que al final de este día lo podamos entender mucho mejor. Este jinete entonces con la espada separa ¿qué? Lo precioso de lo vil, pero ¿qué impone? Sabiendo que es el sistema del antimesías, impone lo vil. Y con ella, con esa misma espada, persigue y trata de eliminar todo rastro de creyentes. O sea, es algo que viene como consecuencia de este final de este tiempo del Eterno. Ahora, pero también desde el punto de vista del Eterno, el Eterno mismo ha permitido ha permitido este tiempo y permite que este jinete haga eso. ¿Por qué? Recordemos que Zacarías 6:5 nos dice que esos jinetes son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué quiere decir? El Eterno es el Señor de la tierra. Al Eterno le tienen que obedecer el mismo Hasatán, la gente crea o no, Él es el que tiene el gobierno absoluto en la tierra. Entonces, Él permite esto. ¿Por qué? Porque a la misma vez que el antimesías está tratando de hacer esa división entre creyentes y no creyentes, Yeshua nos ha hablado también de hacer la división entre el trigo y la cizaña, de separar realmente el verdadero remanente del que no es. O sea, este es un tiempo de prueba. Al mismo tiempo que el enemigo está atacando y está formando todas estas divisiones y odios, el hecho de saber hacia dónde se inclina el corazón del creyente ya lo va situando, y por eso el Eterno permite que porque eso es parte del plan.
Si nosotros miramos el plan así, digamos, a grosso modo, el plan final, como está a través del profeta Ezequiel, nosotros vemos esta secuencia. En Ezequiel 34 nos dice que el Eterno mismo vendría a buscar a las ovejas de Israel para poder restaurar su pueblo. En Ezequiel 35, ¿qué hace? Advierte a Edom. Le está advirtiendo a Edom. Yo voy a ir a recogerla porque ya sabe que recordemos que siempre el conflicto es entre Esaú y Jacob. Edom es Esaú también y le está advirtiendo acerca de esa restauración de Israel. En Ezequiel 36, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el siguiente paso proféticamente? El que estamos viviendo. El Eterno dice que Él va a llamar a la casa de Israel, que la va a limpiar, va a poner agua limpia y va a poner la Torah en su corazón. Eso ya está ocurriendo, ocurrió con nosotros. ¿Qué sigue después más adelante? Que ya estamos en Ezequiel 36 en este momento. El que sigue más adelante, cuando la casa de Israel se termine de levantar y la casa de Judá, y que Jerusalén sea atacado y la casa de Judá conozca a Yeshua, entonces viene la reunión de las dos casas de Israel. Una vez que se dé esa reunión de las dos casas, que viene la batalla de Gog y de Magog, la batalla entre Esaú y Jacob. Ya recogido el remanente, viene esa última batalla. Después de esa batalla, que la batalla como comienza con el templo, ocasiona el ataque a Israel, ocasiona que el templo se pueda levantar. Viene la profanación del templo, al final viene Yeshua y viene la repartición de la tierra. Yo creo que nosotros vamos en un orden y toda la profecía bíblica va en un orden que nosotros podemos apreciar hoy mucho más de lo que lo vimos en tiempos pasados, porque nosotros hace unos años no podíamos entender de qué se trataba esa restauración de Israel. Ahora, pero ¿por qué sabemos, por qué podemos asegurar, aparte de todo lo que estamos viendo en las noticias y en todo, por qué sabemos que el caballo rojo está galopando ahora mismo? ¿Por qué podemos probar que este es el último tiempo, pero último tiempo? ¿Por qué podemos estar seguros? Hoy vamos a ver una información, porque pues yo he dado, y hace poco di un estudio sobre esto, basándome en las escrituras, pero hoy les voy a dar a ustedes una información que yo estoy absolutamente segura que si ustedes la confirman, ustedes no van a tener otra opción sino entender que esto se acabó, es decir, que estamos en ese tiempo final y que nosotros tenemos que tomar decisiones muy, muy serias. Vamos a mirarlo, vamos a ver estos datos porque estos datos son muy importantes. Los datos que yo les voy a presentar a ustedes en este momento son datos que saqué de este libro. Yo siempre, ustedes saben que a mí me gusta porque es lo correcto darle honor a quien honor merece, a la persona que recopiló, que entendió todas estas fechas, porque les voy a hablar de fechas, voy a hablar de algunos datos, porque es lógico que solamente voy a tomar unos pocos, pero datos que son tomados del libro El Oráculo del rabino Jonathan Cahn. Un libro que les recomiendo, pero así absolutamente que lo consigan, que lo lean. Miren, por favor, cómprenlo, no lo tomen. Yo ya me di cuenta que ya lo piratearon en PDF ahí en las redes. Eso es contra la Torá, eso es indebido. Si ustedes lo copian así, sepan que ustedes están robando la autoría de alguien. Esto no es correcto. Compren lo que es un libro muy barato, es un libro muy, muy accesible, pero es un libro que a nosotros nos ayuda a entender
quién es el Eterno y por qué el Eterno nos llamó a ser parte de Israel en este tiempo. Lo que ustedes van a crecer en su fe y en la certeza de quién es nuestro Elohim, ustedes no lo pueden imaginar. De acá, de este libro, vamos a ver unos datos que nos van a permitir entender que ese caballo rojo está galopando. Como les digo, no solamente por las noticias, estamos viendo el mundo entero levantado por un supuesto problema racial que ni existía, que lo han formado los mismos medios de comunicación, el mismo sistema del antimesías, todo esto que ni para qué, ustedes mismos lo están viendo. Vamos a construir sobre datos muy exactos la fe en el Eterno para probar esto mismo que estamos en este último tiempo. Miren esto. Vamos a ver la importancia que tiene el año 2017 y la relación con Jerusalén. Vamos a ver, aquí vamos a entender con datos, con fechas. Como ustedes van a tener esto grabado, ustedes pueden después sentarse y tomar las fechas y corroborarlas. Yo les garantizo que me he tomado el trabajo. Mire, esto han sido horas y horas, porque no es solamente que lo tomé del libro, yo me he tomado el trabajo de corroborar fecha por fecha, nombre por nombre, dato por dato. Yo no quería no que desconfiara de lo presentado por el rabino, pero quería estar muy segura de lo que les voy a presentar en esta noche. Empecemos por entender esta parte de Levítico 25. Levítico 25 nos habla del año de jubileo. El jubileo nos dice contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. La trompeta tiene que sonar en el año de jubileo. Va a sonar en el día de Yom Kippur, sabemos, pero el año de jubileo, como dice la misma palabra, es todo un año de jubileo. Es todo el año, no solamente ese día. En ese día se suena el shofar, pero el año entero es de jubileo, cada 50 años. ¿Y cuál es la característica del jubileo? Que cada uno vuelve a ser dueño de su antigua posesión, de una posesión que hubiera perdido por algún motivo. Entonces, en el año de jubileo se recuperaba la tierra. Entonces, ¿por qué vamos a ver esto? Porque como les digo, estamos en un momento en el que necesitamos entender lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Porque ni podemos saber aquí contra quién es la pelea o cómo es la pelea, pero el mundo está encendido. Vamos a mirar lo que el Eterno ha estado haciendo acá. Recordemos esto, hay un final, hoy estamos en el final de un plan perfecto. Miremos así en general el plan de Israel. En el plan de Israel, 2 exilios han marcado la historia del pueblo. Uno fue cuando la casa de Judá fue llevada a Babilonia y recuerden que la casa de Israel simplemente le dio la espalda al Eterno y se fue después de la cautividad de Asiria. Pero en la casa de Judá que estaba en Jerusalén, fue sacada de la tierra. Jerusalén fue destruida, porque aquí el foco va a ser Jerusalén, no tanto la tierra y no Jerusalén. Primero fue llevado el pueblo cautivo a Babilonia y después fue destruido la ciudad de Jerusalén y el templo. Y después de Yeshua viene el segundo exilio de Israel, o sea, de la casa de Judá, porque la casa de Israel todavía apenas se iba a levantar, pero después del año 70 sabemos que de nuevo el templo fue destruido, Jerusalén fue destruida y el pueblo judío, todo el pueblo judío fue lanzado fuera a la dispersión en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el año 70 hasta el año de 1967,
desde ese año 70 en que fue destruido Jerusalén y el templo hasta 1967, Jerusalén estuvo en manos de Esaú. A pesar de que en 1948, desde el 47 que fue el decreto, pero en el 48 que se hizo una realidad, desde el 48 la tierra de Israel fue recuperada, pero se recuperó en 1948 sin Jerusalén. Solo Jerusalén fue recuperado en el año de 1967. Vamos a tener muy en cuenta estas fechas. El 15 de mayo de 1948, entonces Israel fue oficialmente nación. El 7 de junio de 1967, Jerusalén fue liberada. En el 48 ellos no tenían acceso a la ciudad, fue liberada Jerusalén. ¿Cuántos años después? 19 años. Vamos acá desde 1948, solo 19 años después, en 1967, Jerusalén fue liberada. ¿Qué era lo que había pasado en Babilonia? Recuerden, son dos exilios, el de Babilonia y el de ahora después de Yeshua. ¿Qué había pasado en Babilonia? Entre la posesión de Israel por los babilonios y la destrucción de Jerusalén, pasaron también 19 años exactos, de acuerdo a Jeremías 52:12 y a Segunda de Reyes 25:8. Aquí empezamos a ver una conexión, pero una conexión que es misteriosa, porque es que lo que vamos a ver de aquí en adelante con las fechas, pongan atención. Entonces, 19 años, 19 años, el 19 años en la destrucción, entre primero se toman Israel y a los 19 años destruyeron a Jerusalén. Y en la recuperación de ese segundo exilio empieza otra vez con la restauración en 1948 y es recuperado 19 años después Jerusalén. 1967 no solamente tenía este 1967 cuando Jerusalén fue liberado, tenía un significado todavía más profundo, porque sabemos que era un año de jubileo. ¿Por qué lo sabemos? Porque veníamos contando desde 1917, habíamos contado 50 años hasta 1967. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero sabiendo que era un año de jubileo para Jerusalén, miren lo que sucedió en ese 1967, cuando Jerusalén fue recuperado. Los soldados, dice, entraban a la ciudad antigua y ahí está la foto, es una foto real, eso no es lo que les estoy mostrando allí, es una foto real. Uno de los soldados que estaban allí empezó a sonar el chofar cuando ellos entraron por fin en Jerusalén. Recordemos, en el año de jubileo, ¿qué tiene que sonar? Tiene que sonar el chofar. ¿Por qué este soldado llevaba un chofar? Ellos no sabían que ellos iban a recuperar, porque era una guerra, o sea, ellos no sabían que ese día ellos iban a recuperar a Jerusalén. Pero miren toda la historia para que ustedes vean cómo nosotros tenemos un Elohim vivo y verdadero. ¿Quién era ese hombre? Este hombre se llamaba el rabino Shlomo Goren. Él era uno de los exiliados que había regresado, o sea, desde 1948 ya él había regresado a Israel. Y Goren estaba en las filas de la batalla. Había sucedido cuando ellos cuando fue a empezar la guerra de los 6 días, él había empezado, él llevaba su chofar, pero el chofar de él fue dañado. El chofar de él fue dañado en medio de la guerra y él le mandó a pedir al suegro de él, que vamos a ver ya los nombres y todo, le mandó a pedir que le prestara el chofar de él para él llevarlo a la guerra, porque él tenía la ilusión de que podían libertar a Jerusalén
y podían sonar el shofar como esa manera de reclamar otra vez Jerusalén para el pueblo. Entonces, fíjense, el que tiene que sonar el shofar en un jubileo tiene que ser un levita. Pero este señor Gorén, el rabino Gorén, no era un levita, pero el suegro de él sí, el suegro de él se llamaba David Ha-Cohen. Él era un levita. Y como él le prestó el shofar en el momento en que ellos entraron al monte del templo por primera vez desde el año 70, y es año 1967, este hombre empieza a sonar el shofar. ¿Con el shofar de quién? Con el shofar de un levita. El levita no podía estar ahí porque estamos hablando de guerra, pero tenía el shofar de un levita. ¿Por qué se dañaría ese otro shofar? Yo digo, la mano del Eterno tiene que estar allí. Cuando el monte del templo fue adquirido por David, pongan atención, él nos dice Primera de Crónicas 21:20 que ese terreno donde fue construido el templo era un piso que trilla. Allí estaban trillando, ustedes lo pueden leer en Primera de Crónicas 21. ¿Cuál era el apellido del soldado que sonó el shofar? Gorén. ¿Qué significa Gorén en hebreo? Piso que trilla. O sea, ¿ustedes creen que eso es coincidencia o que eso se lo orquestaron? Eso es imposible. Ahora, ¿cuál era el apellido original del rabino? Gorén era el apellido en hebreo, pero el apellido original, porque él había nacido en la dispersión, era Gorenhit, que significa que cuerno de shofar, significa un cuerno de carnero, un shofar. Este hombre no solamente tenía el apellido que estaba relacionado con el jubileo, el suegro que era levita y le había prestado el shofar de él, sino que este rabino Gorén había nacido en 1917, exactamente 50 años antes, es decir, en el anterior jubileo, este rabino había nacido y en 1967 entra al monte del templo, saca el shofar del suegro y empieza a proclamar que Jerusalén es recuperado en año de jubileo, en año de la recuperación de la tierra. Estos son todos datos que, como yo les digo, ustedes los pueden comprobar porque es una historia muy reciente. ¿Qué era lo que había sucedido en 1917? Yo aquí no me puedo devolver inclusive hasta 1867 cuando empieza todo esto, porque no hay el tiempo, yo quiero centrarme en lo actual. Pero fíjense en general qué había pasado en 1917. En 1917 fue la declaración Balfour, que fue la que permitió o empezó a abrir camino para que Israel fuera de nuevo nación. Fue en ese tiempo cuando Jerusalén fue liberada de la mano del Imperio Otomano. Ahora, fíjense esto que es muy interesante. Cuando en el año 70 vino la destrucción por Roma, por Tito, que sabemos que fue el último que vino a hacer toda la destrucción, lo último que se perdió en el año 70 fue Masada. Quien ha leído la historia de toda la destrucción de Jerusalén y de todo sabe que Masada fue lo último que fue el último bastión que cayó ya y para que fuera terminado la propiedad de la tierra por parte del pueblo judío, con todos los que murieron allí. Eso fue el 31 de marzo del año 74. Recuerden, el templo fue destruido en el año 70. El 31 de marzo, que era un 15 de Aviv, era en plena festividad de Pesach,
la Masada cayó bajo el ejército romano. Y cuando, ¿cuántos días habían pasado? Literalmente desde el templo hasta Masada habían pasado 1333 días, si ustedes hacen la cuenta entre las dos fechas. 1333 días habían pasado desde la destrucción del templo. Y Masada, ahora para el año 67, para el año 67 que se recuperó a Jerusalén, lo más interesante fue que Masada fue recuperado antes, fue recuperado el 13 de octubre de 1963, 4 años antes. Exactamente 1333 días antes del 7 de junio de 1967, cuando se recuperó Israel. Si usted, mire, la gente puede inventarse todo lo que quiera, que si eso fue a propósito, eso es imposible, porque era una guerra donde el mundo entero estaba interviniendo. Estos no son datos que simplemente aparecen. Aquí nosotros vemos los mismos 1333 días, el mismo orden. Primero se destruye el templo, después Masada. Ahora, primero se recupera Masada y después se recupera el monte del templo. Y exactamente con el mismo número de días. La guerra de los 6 días tenía que pasar cuando pasó. La guerra de los 6 días fue el Eterno el que la hizo en el tiempo exacto. El mundo árabe tenía que amenazar a Israel como lo hizo. ¿Por qué sabemos que eso no es organizado? Pues porque los que venían contra Israel era el mundo árabe. ¿Y cómo lo iban a organizar si la pelea es precisamente entre Esaú y Jacob? Ahora, pero sigamos, que hay más datos. En 1917, entonces, Jerusalén fue recuperado de manos del Imperio Otomano y se les prometió una patria al pueblo judío, pero eso se vino a cumplir en 1948. En 1967 ya sabemos que fue recuperado y liberado. Pero ¿qué ocurrió en el 2017? ¿Por qué hablé al principio del 2017? Porque 2017 es el siguiente jubileo. ¿Qué ocurrió en el 2017? Los Estados Unidos aparece como, sigue siendo y aparece como la primera potencia del mundo. Y tenía en el 2017 un nuevo presidente que era el presidente Donald Trump. Este era el 2017, si con lo que había ocurrido en el 67, pues era año de jubileo. Miren esto, a mediados del 1990, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley exigiendo que los Estados Unidos reconocieran a Jerusalén como la capital de Israel. Esto fue en 1990. Sin embargo, los presidentes de entonces firmaron, el presidente de entonces firmó una exención retardando la implementación de la ley. Esa exención para no cumplir con esa ley tenía que ser renovada cada 6 meses desde 1990. Quiere decir que el presidente Bush, los dos presidentes Bush, porque alcanzan a estar los dos, el presidente Clinton, el presidente Obama, todos ellos firmaban cada 6 meses el documento para que no se hiciera efectivo que Jerusalén iba a ser la capital de Israel nuevamente. Pero en el 2017, el presidente Trump firmó la exención de los primeros 6 meses, la firmó y tenía que ser firmada para junio o expiraba. Es decir, si no la firmaban para volverla a dejarla por los próximos 6 meses, expiraba. Por lo tanto, la firmó en el primer semestre. Pero algo sucedió. El Congreso mismo aprobó la resolución y reconoció legalmente a Jerusalén como capital. A pesar de que se iba a ampliar 6 meses más, el Congreso le reconoció a Jerusalén como capital. Entonces,
¿Cuál era el enfoque que le dio el Congreso a esa resolución que firmó? Era una resolución de jubileo, por más o menos, mire, leamos partes de la declaración firmada. Dice, considerando que junio del 2017 marca el 50 aniversario de la reunificación de la ciudad de Jerusalén, sigue, considerando que en 1967 Jerusalén fue reunida con Israel en la Guerra de los 6 días, y sigue toda la resolución que ustedes se pueden conseguir. Considerando que este año marca el número 50 desde que Jerusalén ha sido administrada como ciudad unificada. Es decir, el lenguaje que utilizó el Congreso era un lenguaje de jubileo. Ellos lo sabrían, seguramente que sí sabían la fecha, lógico, ahí están diciendo que son 50 años, pero ¿qué era lo que no sabían? El misterio que había detrás de toda esa fecha, el misterio, lo que estaba por sellarse y lo que estaba por salir con ese acto del Congreso. Entonces, ¿qué determinó el Congreso? Reconocer el 50 aniversario de la reunificación, y le pidió al presidente sujetarse a las estipulaciones. Esto ocurrió cuando que lo firmó el Congreso el 5 de junio del 2017. Pónganle atención a esa fecha. Recuerden que no todo el Congreso, ni la gente está pendiente de nada. Sabían que eran 50 años, sí, porque lo dice la resolución, pero fue firmado el 5 de junio del 2017. ¿Qué había pasado en 1917? Ya vimos que habían sido la declaración de Balfour, la liberación de Jerusalén por el general Allenby, que ocurrió a finales de octubre de 1917. El ejército del general Allenby entró en Jerusalén en los primeros días de diciembre. Tengamos esos datos ahí. Ahora, en la primera parte del año de 1917, el comandante británico era el teniente general Archibald Murray. Aquí, ¿por qué los británicos? Porque el imperio que era el que aparecía como el imperio en el mundo era el imperio británico. Ellos fueron los que lideraron todo esto en 1917. El teniente general Archibald Murray era el comandante que estaba a cargo de todo el ejército allí. En marzo confrontaron las fuerzas otomanas en la primera batalla de Gaza, pero fue derrotado. En abril fue derrotado por segunda vez. En Londres, el primer ministro David George determinó reemplazarlo y nombró al general Edmund Allenby. Cuando lo nombró el 5 de junio de 1917. Esto fue Inglaterra. Nombra al general Edmund Allenby el 5 de junio de 1917. El 5 de junio del 2017 está el Congreso de los Estados Unidos firmando la declaración también sobre Israel. ¿Qué pasó con el nombramiento sobre Jerusalén? ¿Qué pasó con el nombramiento del general? Que el 5 de junio se abrió oficialmente la recuperación de Jerusalén, la recuperación primera que se hizo a través de este general. En el 2017, entonces, el presidente Trump firmó la declaración de jubileo. Los demás presidentes no se habían atrevido a desafiar al mundo, porque era que firmar eso era desafiar al mundo. Entonces, fíjense, el 5 de junio fue firmada la declaración. El 6 de diciembre del 2017, el presidente Trump hizo el anuncio al mundo. He decidido reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Era la restauración, era lo que había faltado en el jubileo del 67. El reconocimiento legal del retorno. El primer ministro de Israel
Netanyahu dijo que esta acción del presidente Trump era uno de los 4 hitos de la historia de la restauración de Israel. ¿Cuáles eran los 4 que él hablaba? Balfour, en 1948, la recuperación de Israel como nación, la fundación del Estado judío y la liberación de Jerusalén. En 1967, él dice el 4.º punto muy importante para Jerusalén es el que estaba ocurriendo en el 2017. ¿Cuál fue la reacción del mundo con ese anuncio de Trump en el 2017? Fue lo mismo que estamos viendo hoy: violencia, manifestaciones, amenazas. El mundo se encendió. ¿Por qué se encendió el mundo? ¿Qué importa dónde vayan a poner la embajada de Estados Unidos? En dónde ha habido problema porque vayan a poner la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, si fuera en Colombia, en Bogotá o en Cali como la había antes. ¿A dónde pero como era Jerusalén, el mundo reaccionó con violencia y manifestaciones como ahora? ¿Por qué reacciona? Porque es el dragón, las fuerzas espirituales, las que dominan las naciones, las que se alborotan frente a la restauración de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén es el trono. Recordemos que Hasatán quiere ese trono, pero recordemos que ese es el trono del Mesías. Por eso, cuando se da un paso hacia la restauración, todas esas fuerzas espirituales satánicas se mueven y forman el conflicto en el mundo. En 1949, después de sobrevivir al ataque de 5 ejércitos intentando aniquilarlo, pongan atención, entre 1948 a 1949, un añito, Israel fue atacado por 5 ejércitos que querían aniquilarlo. Israel consiguió la posesión de Jerusalén occidental, solo de la parte occidental de Jerusalén. Era la parte más alejada del monte del templo. Digamos que era casi como lo último que quedaba del Jerusalén occidental. Pero eso no era ninguna parte importante de la ciudad antigua. Sin embargo, escuchen esto, la ONU aprobó una resolución, ya le habían dado la tierra un año antes, ya había sido atacado por 5 ejércitos. Ahora la ONU venía con una resolución atacando el derecho de Israel a tener esa partecita de Jerusalén occidental. Y exigía una acción inmediata para que devolvieran ese pedacito que tenían de Jerusalén. Ellos tenían el resto del territorio de Israel, pero no Jerusalén, sino ese pedacito. Esa resolución de la ONU, ¿cuándo se dio? El 9 de diciembre de 1949. El 9 de diciembre, recordemos, de 1917, fue el día en que Jerusalén fue liberada del Imperio Otomano. El 9 de diciembre de 1949 vienen de nuevo a quitarla. La misma fecha exactamente. Pero diríamos, bueno, sabían que esa era la fecha y por eso la ONU lo tomó. Miremos esto que es muy interesante. El viernes 9 de diciembre de 1949 era el día 18 de Kislev del año 5710. Y el miércoles 6 de diciembre del 2017, cuando estaba siendo firmado ahora, era el 18 de Kislev de 5778. Fíjense que no era el mismo día en el calendario de acá. Y ni nosotros que éramos creyentes en el Elohim de Israel conocíamos el calendario hebreo. Así que créanme que estos gobiernos para nada iban a estar pensando en que fuera el día 18 de Kislev. El mismo día que el mundo le dijo a través de la ONU, dijo no pueden tener la parte occidental de Jerusalén. El mismo día el presidente Trump dijo pues
Jerusalén va a ser de nuevo la capital. Y exactamente fue permitido por el Eterno que fuera en ese día especial. Ahora, pero hay todavía más cosas en relación a esto. La resolución del Senado, recuerden que salió en junio del 2017. Dijimos que el Senado lo firmó en el 2017. 4 días antes de la declaración del presidente Trump, 4 días antes de que el presidente declarara a Jerusalén, la parachá que se estaba leyendo en ese momento era la parachá Vayislach, y él mandó. ¿De qué nos habla esa parachá? Nosotros sabemos que el orden de las parachá tiene que ver con los eventos del mundo, y ahí la importancia de conocer de las porciones de la Torá. En esta porción le era ordenado a Jacob regresar a la tierra. Es decir, en la misma semana en que el presidente Trump firma la declaración de convertir de nuevo a Jerusalén en la capital, la porción de la Torá nos estaba hablando de que había sido ordenado a Jacob regresar a la tierra. Pero más que eso, fíjense, esa parachá de que nos habla del enfrentamiento con Esaú, que era lo que se está dando y lo que se estaba dando en ese momento. Y nos habla de los 2 campamentos, nos habla de las 2 casas de Israel. En Abdías, que era la Haftará que se leía esa semana, ¿qué nos decía la Haftará en Abdías? El Eterno estaba amonestando a Edom y le dice: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de calamidad. O sea, el Eterno está enojado con Edom y le dice: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para atrapar a los que escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones. Y sigue, y si ustedes siguen leyendo todo el le está hablando y le está diciendo a Edom: pues en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Ustedes creen que eso todo es coincidencia? No solamente a las fechas, la porción de la Torá en el día exacto, Ahora, sigamos explorando más cosas. Yo quisiera hasta meterme un poquito más, pero es que quiero dar el concepto y no tengo mucho tiempo. Regresemos a Babilonia. Vamos a juntar otro tema muy importante. Ya vimos restauración, recuperación. Vamos a Babilonia. ¿Quién fue? Dijimos que habían los dos exilios, el de Babilonia y el de después del 70. ¿Quién fue el rey que emitió el decreto del retorno de Babilonia? Fue Ciro. ¿Quién era Ciro? Recordemos que Ciro era un rey de Persia. Ciro ni siquiera era israelita. Pero Ciro fue el que emitió el decreto del retorno de la casa de Judá a Jerusalén. En el segundo regreso del exilio, ¿quién fue ese Ciro? ¿Quién fue el que dio la primera orden para que el pueblo, para que Israel fuera de nuevo nación y la casa de Judá regresara? Fue, digamos, el que se ha llamado como el primer Ciro, que fue el presidente Harry Truman. El mismo rabino principal de Israel reconoció que él había sido en esta época como el Ciro, el que dio la orden, porque Jerusalén y la tierra de Israel había desaparecido como Israel se llamaba Palestina por los filisteos, que eran los enemigos de Israel, y había desaparecido desde el año 70. Y recuerden, estamos hablando aquí de cuántos siglos después, que la historia es muy larga. Entonces, ¿qué pasó? Mire que nosotros tenemos que entender algo. El Eterno es un Dios de códigos. Él nos enseña el por qué nos dio las fiestas con fechas exactas, el por qué da el número de días, el por qué da todo, porque Él es el que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra.
Él es el que da las fechas, Él es el que las pone. Él las hace que cuadren en todo. Hay tantas personas preocupadas que porque las fechas del calendario pagano, como le dice, igual el Eterno toma todas las fechas y las hace que todas se coordinen a la hora de ser parte del plan. Mire lo que dice Segunda de Crónicas para que entendamos quién es Ciro, por qué se estaba hablando de Ciro. En Segunda de Crónicas dice, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Es decir, estamos hablando de Ciro como persona, pero estamos hablando también como del espíritu de Ciro, que sería el que posteriormente va a dar una pauta para Jerusalén. Y dice, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito a todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas. Miren lo que dijo Ciro, que era un rey pagano. Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que Yahweh, su Dios, sea con él y suba a Jerusalén. Entonces, un momentico, que el Eterno había anunciado a Ciro. Ahora, ¿Ciro conocía al Eterno? Vamos a ver, Ciro no conocía al Eterno, Ciro era un rey pagano. Miren lo que dice Isaías 45:1. Así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, el cual tomé por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de los reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Qué es lo que hace el Eterno cuando él pone el espíritu de Ciro en el caso también que lo puso cuando el presidente Truman? El presidente Truman dijo, pues yo voy a hacer que Israel vuelva a ser otra vez nación. Y efectivamente en 1948 se hizo realidad por eso se le considera como un nuevo Ciro. Ahora, el Eterno dijo, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. O sea, aunque él era pagano, pero iba en el poder del Eterno. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos guardados para que sepas que yo soy Yahweh, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. El Eterno nos lo está probando. Ciro no conocía al Eterno, pero el Eterno sí sabía quién era Ciro, lógicamente, y lo trajo, dice, lo trajo de la mano derecha para bendecir a Jacob. Entonces dice, yo soy Yahweh y ninguno hay más y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, y vuelve y dice, aunque tú no me conociste. O sea que no, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo, Yahweh, y ninguno más que yo. ¿Él por qué utiliza estos hombres que no son de Israel? ¿Por qué utilizó al presidente Truman, que no era de Israel? ¿Por qué lo utilizó? Para que se sepa desde donde nace el sol hasta donde se oculta, que el Eterno hace como Él quiere, como Él ha anunciado, y así se cumple la palabra, porque Él tiene toda la autoridad y el poder de por los siglos. Él es el creador, Él es el dueño de la tierra. Entonces sigamos. ¿Cuándo se volvió a manifestar el espíritu de Ciro? Fíjense esto que es tan interesante. Ahora vemos que después del presidente Truman, viene 50 años después, viene Donald Trump. Y Donald Trump nació en 1946 bajo la presidencia de Truman. Entonces, fíjense cómo, ¿recuerdan el rabino que vino en la guerra de los 6 días? Había nacido exactamente en el año perfecto en que tenía que nacer. Aquí nos dice que Donald Trump nace en 1946 bajo la presidencia de Truman.
Dice, justo cuando Truman trabajaba duro para lograr que los exiliados regresaran a Israel. El presidente Truman sí era un estudioso de la Biblia, pero Trump no, Trump era como Ciro, que era un rey pagano. Pero ¿qué dijo el Eterno con Ciro? Aunque no me conociste, yo te llevaré de la mano derecha y yo voy a hacer que abras puertas que nadie pueda cerrar para beneficiar a Jacob. Entonces, en marzo del 2017, en el primer año como presidente, emitió la declaración de la que hablamos ahora para la recuperación de Jerusalén como la capital como la capital. Y fíjense esto tan interesante. ¿Qué habíamos visto acá? Habíamos visto que Ciro, en Segunda de Crónicas, eso en el primer año había sucedido con Ciro en Babilonia. Ahora, en el primer año del mandato de Donald Trump, vuelve otra vez la misma secuencia, pero en las mismas fechas, exactamente en las mismas fechas. Fíjense, en marzo del 2017, recuerden que fue en junio cuando el Congreso lo aprobó. Aquí nadie estaba hablando de eso. En marzo del 2017, el presidente, en un evento que hubo en la Casa Blanca, habló del rey Ciro y citó estas palabras que eran del rey Ciro. La libertad, la dignidad, la riqueza juntas constituyen la felicidad de la humanidad. Y él dijo, estas palabras las dijo Ciro. Él habló de Ciro y no sabemos ni siquiera cómo conocía la historia. Pero eso sucedió antes del acta del Congreso. En Esdras 1.1, ¿qué dice? Que en el primer año de Ciro, rey de Persia, se hizo pregonar palabra, fíjense esto, dice, para que se cumpliese la palabra de Yahweh, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y por escrito a todo el reino. Fíjense, aquí nos advierte ya las dos cosas, de palabra y por escrito. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa. Bueno, muy bien. Ahora, Trump viene en el primer año, hace la declaración. La hizo por palabra y la hizo por escrito. Se cumplió. Ahora, pero ¿cuándo fue el decreto de Ciro en Babilonia? El decreto que firmó Ciro, el Ciro original en Babilonia fue, nos dice la escritura, al cabo de 70 años. ¿Qué edad tenía Donald Trump cuando hizo toda esta declaración? 70 años, como el mismo Ciro. Ciro ascendió al poder mundial después de 70 años, como Ciro. El 14 de junio de 1946 nació él. Así que tenía 70 años, eso no es ninguna coincidencia. Ahora, si retrocedemos del momento de la proclamación 70 años, llegamos a qué año? A 1947. Y ahora, si llegamos a 1947, que es cuando comienza el proceso de la entrega de Israel, que se oficializó en 1948, nos damos cuenta de que han pasado los 70 años, se cumplen realmente en 1947. Ahora, cuando Trump hace la declaración, el que menciona al otro Ciro, dijo, fue hace 70 años que el presidente Truman reconoció a Israel como nación. Es el mismo número. Las dos presidencias tuvieron lugar con 70 años de diferencia. Solamente que tenía los 70, que los 70 de Ciro en Babilonia, que los 70, pero entre las dos presidencias, 70 años. Ustedes me van a decir a mí que todo esto es coincidencia. Ahora, ¿qué tiene que sonar en el jubileo? Tiene que sonar una trompeta, ya vimos. Sin trompeta no hay jubileo. Ya vimos que en el 67 el rabino Goren sonó la trompeta y el apellido de él era también trompeta.
¿Y cuál es el apellido del presidente actual? Trump, que significa que en el lenguaje nativo de él significa como tambor, pero en inglés es trompeta. La trompeta estaba sonando en jubileo. La trompeta sonó, Trump sonó. Es el mismo patrón, es el mismo patrón que se viene siguiendo desde 1867, cada 50 años. Eso no puede el mismo día, en los mismos números de años. Ustedes qué piensan? Esto, ¿cómo se llama? Esto no puede ser algo casual. Ahora, Trump nació el 14 de junio de 1946. Era un viernes, comenzaba Shabbat y la porción que se leía, ¿cuál era? La Parashá Behaloteja, la que vimos la semana pasada. Esa era la porción. Si ustedes quieren saber dónde uno consigue toda esta información, solo coloquen en el internet conversión de fechas hebreas y ya ahí mismo les va a salir un sitio judío donde le dice a usted en cualquier fecha, hasta en la fecha en que usted nació, qué día era, qué parashá se estaba leyendo. Todo esto ustedes lo pueden comprobar. El día que nació Donald Trump, estaban leyendo la Parashá Behaloteja. ¿De qué nos habla número 10? De las trompetas de plata. Haz las trompetas de plata para que los campamentos se muevan. Ustedes creen, son tantas, son como 52 porciones de la Torá. ¿Cómo va a ser que eso sea una coincidencia? Las dos trompetas de plata. La trompeta, Trump, nacía ese mismo día y en el año de jubileo estaba sonando para devolverle a Israel, a Jerusalén como capital. Esto y en año de jubileo exactamente. Esto, por ejemplo, que yo les pongo allí es una de las pruebas que como ustedes lo pueden ver, viernes 14 de junio 1946 era el día 15 de Sivan del año 5706 y la parachá que se leía era la parachá Behaloteja. Estos no son inventos, estos son cosas reales. Es que nosotros tenemos un Dios real, pero se nos olvida. Nosotros como que nos salimos del encuadre tan facilito. Ahora, el apellido de Goren, el que sonó en el otro jubileo, era también trompeta. El que suena en el jubileo del 2017 también es trompeta. Pero hay otro misterio. El misterio que viene desde 1947 al 2017, que son esos 70 años. El fin del exilio, el fin de la declaración de la ONU acerca de Jerusalén. Al cabo de 70 años, los Estados Unidos decretan que Jerusalén ahora es la capital de Israel. Pero fíjense este dato. Ya eso lo habíamos visto, pero no habíamos visto este dato. La ONU votó el día 19 de noviembre de 1947. Ese fue el día, que era el día 16 de Kislev después de la puesta del sol, es decir, que era el 17 de Kislev. Después de 70 años, Trump hace la declaración el miércoles 6 de diciembre, que es el 18 de Kislev de 5778. El día siguiente a los 70 años, literal y exactamente. Terminaron esos 70 años y viene la declaración de jubileo. Esa declaración, recordemos que en Esdras leímos también que el Ciro había dicho que el Eterno le había pedido construir la casa, que le edificara casa en Jerusalén. Nosotros sabemos que casa es el templo, se refiere que le construyera el templo de nuevo en Jerusalén. Pero fíjense, todavía no es el tiempo del templo, pero ¿qué pasó con esa ordenanza de edificar la casa? Dice ¿qué pasó? Trump ordenó inmediatamente la construcción de una casa para la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. No era el templo, pero la casa de la embajada iba a servir como testigo de la recuperación total de Jerusalén como capital.
Y recuerden lo que vimos, qué sucedió en el mundo, que el enemigo se rebotó y hubo tantas manifestaciones y tanta violencia. Construir es un proyecto a largo plazo, pero la orden fue apremiante, había que hacerlo muy rápido. Y el 14 de mayo del 2018 se abrió esa casa que el Eterno había ordenado abrir ahí en Jerusalén. El 14 de mayo. 14 de mayo, pues el día en que Israel volvió a existir por manos del Ciro anterior, que era el presidente Truman. Siempre el espíritu de Ciro viene a la restauración de Jerusalén como la capital de Israel. Estados Unidos entonces se convirtió en la primera nación en reconocer el Estado de Israel y se abrió y fue el primero en abrir la embajada en Jerusalén. Uno fue el 14 de mayo de 1948, el otro fue el 14 de mayo del 2018. ¿Cuántos años hay entre esos dos eventos? 70 años de nuevo. Volvemos a los 70. No se mueve ninguna fecha. Es como si todo fuera tan absolutamente preciso. Fíjense, son 70 años. Netanyahu mismo lo reconoció. Estados Unidos es el primer país en reconocer a Israel. Estados Unidos es el primer país en reconocer a Jerusalén. ¿Saben por qué Estados Unidos ha tenido la bendición que ha tenido hasta hoy? Estados Unidos es mucho más nuevo que los países nuestros y se convirtió en una potencia. ¿Por qué? Porque siempre ha bendecido a Israel. El Eterno dijo, bendeciré a los que los bendigan y maldeciré a los que los maldigan. ¿Por qué hoy el sistema del antimesías quiere destruir los Estados Unidos y quiere llevarlos al caos total y al odio y quieren sembrar el ateísmo y quieren hacer todo eso? Para quitar la bendición y porque saben que los Estados Unidos es el defensor de Israel. Nosotros tenemos que entender algo muy importante, lo hemos visto ya en otros estudios. La palabra nos muestra, y hace poco que estaba en el estudio que estoy dando los miércoles de Isaías, acabamos de ver eso. La palabra nos muestra que el Eterno dice que en el final, en el tiempo del día de Yahweh, el juicio no es igual para todo el mundo. El juicio depende de cómo el país bendiga o maldiga a Israel. Si el país bendice a Israel, viene juicio. No es que no vaya a haber juicio, pero va a haber misericordia. Pero con los que se pongan enemigos de Israel, el juicio va a ser muchísimo más severo. Así que miren, nosotros vamos entendiendo todo esto. ¿Por qué se ha llamado a los Estados Unidos el segundo Israel? No solamente porque aquí viven más judíos que en el mismo Israel, sino porque sabemos que la casa de Israel que venía por el norte de Europa fueron ese grupo de peregrinos que llegaron acá y que iniciaron este país bajo los principios del Eterno. ¿Por qué la historia a través ustedes saben que si algo siempre intenta el sistema del antimesías es cambiar la historia? Entonces la historia la presentan hoy como la masacre aquí de indios y de todo. Eso no es verdad. En todos los países ha sucedido toda una historia, pero la bendición de los Estados Unidos, ¿de qué depende? De que siga protegiendo a Israel. Cuando Estados Unidos tiene, si Estados Unidos tiene ahora un presidente enemigo de Israel, la maldición vendría y la bendición se iría. O sea, porque no depende. Muchas personas en ignorancia absoluta de la palabra vienen con que no, pero Trump, porque mire que si la vida de Trump, óigame, Ciro era un rey pagano que el Eterno ordenó, ya lo vimos, y el Eterno lo bendijo y lo llama inclusive mi siervo, a Ciro. Ahora,
Fíjense esto, en el tiempo de Ciro, primero hubo un decreto y después fue la restauración. La diferencia entre el decreto es de 70 años. Aquí también hubo un decreto y hubo una restauración, con una diferencia de ¿qué? De 70 años. Cuando se hizo la declaración de la restauración de Jerusalén, qué parachá se estaba leyendo en ese momento, en el 1900, el 14 de mayo del 2017. ¿Qué parachá, cuando empezó toda esta declaración, qué parachá se estaba leyendo? La parachá Behar Bejucotai, que habla de qué? De resonar la trompeta por todo el país para que todos volvieran otra vez a su heredad. Eran 70 años, otra vez volvemos con la parachá perfecta, otra vez venimos con todas las fechas exactas. Pero al fin y al cabo, ¿qué fue lo que se construyó? Se construyó la embajada. ¿Qué pasa con el templo? Ahora sí, entonces, miremos, ¿qué seguirá de aquí? Porque miremos esto. Un jubileo inicia una serie de eventos hacia el siguiente. Eso lo venimos viendo desde 1867. Yo porque no tuve tiempo de devolverme hasta 1867, por eso les digo, compren ese libro que ustedes no se imaginan qué es esto. Es que yo lo he recomendado por todas partes, pero definitivamente porque es algo absolutamente extraordinario. Desde 1867, cuando empezaron a medir solamente el perímetro y se descubrió la ciudad antigua, él viene que cada 50 años después los soldados israelíes entraron en la ciudad. 50 años después el retorno recibe la sanción legal y es reconocido Jerusalén como capital. En el jubileo de 1867, el Imperio Otomano promulgó la liberación de la tierra. En el siguiente jubileo, los otomanos fueron liberados de la tierra y fueron entregada la tierra al pueblo judío. 50 años después viene la Guerra de los 6 días, cuando se libera a Jerusalén. ¿Qué día terminó la Guerra de los 6 días? Porque fíjense, la Guerra de los 6 días terminó el 10 de junio de 1967. Cuando se promulgó el Código de Tierras otomano y empezó la liberación de la tierra, el 10 de junio de 1867, exactamente 100 años de diferencia, el mismo día, exactamente el mismo día. Esto no puede ser coincidencia. Esto, la historia, ustedes la pueden comprobar. Esto no puede ser coincidencia. ¿Cuándo comenzaron todos estos eventos? Ustedes lo van a ver y yo quisiera hacer todo un estudio sobre todo el libro ya completo, pero empieza cuando un extranjero, Mark Twain, llega el 8 de junio de 1867, zarpa para la tierra de Israel. El 8 de junio de 1867 comienza toda esa historia, una historia fascinante. Y el 8 de junio de 1967, el rabino Goren estaba proclamando con su chofar a Jerusalén como judío. Estos son fechas. Imagínense, desde 1867 hasta 1967 y tenemos exactamente el mismo día que comienza toda esta historia de jubileos, exactamente cumplida. ¿Qué sigue entonces? ¿Será que nos falta otros 50 años hasta el final? No, hay muchas cosas por considerar porque ustedes han visto a través de lo de hoy que hay muchas fechas de comienzo. Hay unas que cumplen los 70 años, pero hay otras que vienen de 50 en 50. Nosotros tenemos muchas fechas por ir poniendo en
en perspectiva para nosotros saber, pero ¿qué sí podemos decir ahora? ¿Qué podemos decir nosotros con absoluta seguridad? Que a partir del 2017, cuando el presidente Trump da la orden de la restauración de Jerusalén como la capital, ese sí fue ya digamos que el fin del exilio, en el sentido de que ¿qué falta únicamente? Que el monte del templo sea entregado, que el templo sea construido, que viene esa guerra de Gog y de Magog y finalmente termina todo con el regreso de Yeshua. Estos eventos se pueden demorar. Nosotros tenemos muchas fechas por considerar. Recordemos, por ejemplo, en Daniel. Daniel nos habla de 70 semanas. Daniel nos habla de 70 semanas, pero pueden, de acuerdo al hebreo, pueden ser 70 Shavuot. Dice que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Israel, pónganle a Jerusalén, perdón, pongan atención que las 70 semanas comienzan es con qué, con la misma orden de la que hemos estado hablando hoy, la restauración y la edificación de Jerusalén, no de Israel todo, de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Habrían 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea que ya esas pasaron, mas no por sí. Viene un pueblo a hacer una destrucción, ya sabemos que eso ya pasó. Ahora estamos al final de ese exilio. Entonces, nosotros tenemos que considerar a Daniel, nosotros tenemos que considerar estos jubileos, tenemos que considerar el 2017 como un punto de partida muy importante. También tenemos que considerar Génesis 6:3, que nos dice que el tiempo del hombre va a ser 120 años. ¿Cómo que 120? Si muchos de los patriarcas vivieron mucho más de 120, esto fue en el tiempo de Noé. Ahora, si estamos hablando de jubileos, si los jubileos son cada 50 años, 120 jubileos, o sea, 120 por 50, ¿qué nos da? 6,000. 6,000 que son los años del hombre. Después del año 6,000 que viene, el milenio de reposo. O sea que fíjense cómo toda la escritura va cayendo en es como armar un rompecabezas que nos va dando una estructura que al final nos sirve de guía. En Mateo 24:21, ¿qué nos dice? Que dice que después de la abominación desoladora, que es cuando ya esté el templo y sea profanado, nos da una clave que es muy importante y que no nos permite saber, porque la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora del regreso. Y es que dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. ¿Qué quiere decir? Hoy podemos pensar en algo que yo por lo menos nunca lo había pensado antes de este estudio. Puede ser que faltan, digamos que los siguientes 50, no, ya no serían 50, sino 47. Porque venimos desde el 2017, que es el año clave que tenemos que tomar. Entonces, faltarían eso desde el 2017. Nos faltarían ese tiempo para el jubileo. No, puede ser, como dice la palabra, que los tiempos sean acortados por causa de los escogidos, porque la tribulación que viene, dice, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Termino solo con este resumen, que ya algunos te pueden haber visto hoy, que lo puse desde esta mañana. Pensemos en esto para que nos quede como concentrado aquí el tema de hoy. ¿Cómo era el mundo antes de Yeshua? El mundo era pagano. El mundo era simplemente un mundo de naciones paganas que tenían sus propios reyes, donde la inmoralidad reinaba por todas partes, la violencia reinaba por todas partes, porque eran reinos paganos. El Israel, que era en el tiempo de Yeshua, un pequeño pueblo que en ese momento estaba subyugado por el imperio romano. Estaba solo la casa de Judá porque la casa de Israel estaba perdida.
Y el mundo no conocía al Elohim de Israel. Ustedes recuerdan cuando Egipto, que él hizo todas las proezas para que el mundo lo conociera. El Eterno las va a volver a hacer ahora al final para que el mundo lo conozca, pero el mundo en el tiempo de Yeshua no lo conocía. ¿Ustedes creen que los romanos estaban muy preocupados porque el Dios del pueblo judío era el creador? No, ellos no estaban preocupados de nada de eso. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? La misma palabra nos dice, el Eterno nos dice que esas naciones que no conocen al Eterno, por lo menos dicen que Israel es un pueblo sabio y entendido y nación grande. Por eso siempre han querido destruirlo. Y además fue porque el adversario es el que los guía. Entonces, ¿qué pasó después de Yeshua? Miremos esto en cuanto al plan. Miren, después de Yeshua, viene Yeshua, envía a los discípulos hasta lo último de la tierra a buscar a la casa de Israel y a llevar el mensaje de salvación. ¿Cuál era el mensaje de salvación? La Torá, pues que después ya sabemos la historia, pero era la Torá, el pensamiento del Eterno. Y también la casa de Judá en el año 70 es echada al exilio. ¿Qué quiere decir? Que todo Israel, la casa de Israel está conociendo la Torá del Eterno, el pensamiento del Eterno a través de Yeshua, y la casa de Judá fue lanzada a la dispersión, así que Israel llegó hasta lo último de la tierra, como había sido la promesa para Abraham. Entonces, durante 2000 años, las dos casas fueron sal y luz al mundo. Por un lado, el pueblo judío disperso, por el otro lado, el que ya había crecido como llamándose cristianismo, que estábamos conociendo con ceguera y todo, pero estábamos conociendo la palabra del Eterno. Y esa palabra llegó hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? El mundo está regresando a su estado original. El mundo está regresando a ese paganismo y a esa inmoralidad y a esto tan horrible. ¿Quiénes son los líderes del sistema del antimesías? Pura gente corrupta. No hay ni uno que uno diga, oye, esta persona es pura gente corrupta, porque el mundo está regresando a su estado original. ¿Y qué está pasando con Israel desde todas las naciones? Que el Eterno nos está recogiendo y nos está llevando, nos está preparando para el segundo éxodo, para llevarnos de nuevo a Israel. Fíjense, es el tiempo final. Recuerdan, el caballo rojo trae la espada, está separando al mundo. El mundo se está volviendo cada vez más violento, más inmoral, apoyando lo malo. Aún personas creyentes, apoyando lo malo, apoyando todo esto, porque la espada está dividiendo. El fin es como al principio. Entonces, desde 1948, la casa de Judá regresó a la tierra prometida. Alrededor del año 2000, la casa de Israel se levantó. Estamos también en el tiempo en que el Eterno está zarandeando el olivo, está zarandeando la cosecha y está separando el trigo de la cizaña. Hoy vemos los que niegan a Yeshua, los que niegan las escrituras. Hoy en toda esta confusión lo que estamos viendo es esa espada separando el verdadero Israel del falso Israel, del que realmente con los labios honra al Eterno, pero su corazón está lejos de él. Entonces, toda la cosecha está siendo zarandeada porque este es el final del plan del Eterno. Pronto Yeshua vendrá, mandará a los ángeles a recoger ese remanente. Aunque Israel fuera como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo, dice la palabra. Y dice que a los que se queden, a los que no sean parte del remanente, allí será el lloro y el crujir de dientes. En esos últimos días, dice, como acabamos de leer, que una tribulación como el mundo no la ha conocido. Este es el momento que nosotros tenemos de decidir a quién seguimos, a quién obedecemos. ¿Quién es la persona que nos va a enseñar esa Torá? ¿Y cómo es que nosotros vamos a entrar y a mantenernos en la obediencia para ser parte de ese remanente? No, solo recordemos esto.
El Eterno dijo, porque yo Yahweh hablaré y se cumplirá la palabra. Ya lo vimos con todas esas fechas. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Yahweh el Señor. Nosotros tenemos un Elohim en el que podemos confiar. Si Él dijo que iba a ser así, así será. Si Él dijo ese número de días, así van a ser el número de días. Y dice en Amós 3:7, nada hará el Eterno sin que lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Saben, si nosotros nos mantenemos en la lámpara de la Torah, el Eterno nos va a ir diciendo cómo nos está revelando todo esto. Nosotros conocíamos todo esto hace unos años, no teníamos ni idea. Ni idea. Yo tengo 20 años en las raíces hebreas. Yo no conocía esto. El Eterno lo está revelando. El Eterno dice que no hace nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Al rabino Khan le reveló todo esto que es maravilloso. Y esto es lo que a nosotros nos está sirviendo en este momento de lámpara. Así que termino en esta imagen con el mismo llamado con que terminamos la vez pasada. Pueblo mío, dice el Eterno, salid de Babilonia, salgan de ese sistema del antimesías, salgan de estar en oposición al Eterno, vuelvan al Eterno, vuelvan en arrepentimiento, vuelvan otra vez a la obediencia, entiendan este tiempo, abran su mente, estudien, porque nosotros estamos en la última parte del plan. Ya está oficializado la restauración y la de Jerusalén, ya está oficializado Jerusalén, ya no falta sino que se construya el templo y vuelva el Mesías. Así que aquí no hay de otra, sino muy pocos años para el frente. Y este es el momento, porque vienen tiempos, nos dice el mismo Eterno, en que la gente va a querer conocer la palabra de Dios, dice, y no la van a poder encontrar, la van a prohibir. Si no es ahora que nosotros estudiamos la palabra, créanme que después va a ser imposible. Esto no es un juego. Esto, lo que hemos visto hoy, yo espero que sacuda esos corazones. Esto no puede ser coincidencia. Nosotros estamos, por eso la misma palabra dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Para nosotros no es horrendo, para nosotros es una bendición creer en ese Elohim vivo y verdadero. Pero para los que hoy se van en contra, horrenda cosa será caer en los brazos, en las manos de ese Elohim vivo. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos abra el entendimiento, nos abra el corazón, nos permita tomar decisiones muy claras y que nos permita continuar, porque los caballos que vienen a continuación, pues ustedes no se los pueden perder porque también están galopando hoy en día. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén, y buena noche para todos. Shalom.